¡Ah! ¿Por qué dispara? A ver, ¿qué dispara? ¿Un cartucho de escopeta? ¡Ah! Hola, ¿qué tal está mi gente bella hermosa? Soy Gio y en esta ocasión estoy teniendo una pequeña crisis existencial, básicamente porque tengo que alimentar a esta pequeña niña y tengo que traer cosas raras al canal. ¿Por qué? Porque a ustedes no les gusta que traiga cosas normales, así que estoy buscando por toda la casa algo que poder hacer para ustedes. Porque si bien tengo un arsenal increíblemente grande y pro, tengo lanzagranadas, tengo un RPG, tengo miniguns, ametralladoras pesadas, pistolas, pero a ustedes no les interesa lo pro, a ustedes les interesa lo extraño. ¿Cómo es eso? Básicamente porque si comparamos un video increíblemente pro con un montón de presupuesto en el cual viajé a España, me monté en un tanque de verdad y destruí un auto con él, tiene menos visitas que un video que hice con una resortera que armé sacando las partes de la basura. Pero por suerte en mi ataque de ansiedad, mi pequeña bendición encontró algo que me podría servir, la cual es esta increíble, poderosa y profesional Desert Eagle, que la verdad no me acuerdo de dónde la saqué, creo que la compré en una tienda china como por $1. Son de estas pistolas que básicamente las miras y se rompen solas, pero ya que a ustedes les gusta verme sufrir, viene perfecto para este caso. ¡Qué buen servicio! Pero ojeándola bien me di cuenta de que podría modificarla de forma muy interesante, y a esto me refiero a que podría ponerle cartuchos de escopeta para que los dispare. Y aquí tal vez ustedes me pregunten, Gio, ¿cómo vas a hacer para que algo tan grande entre en un agujero tan pequeño? Pero no se preocupen, no hay nada que un poquito de amor, paciencia y violencia no solucionen. Al ataque. Para empezar decidí desarmar este juguete para ver cómo funcionaba, y me di cuenta de que el sistema de gatillo era muy simple y que solamente había que lograr meter el cartucho de escopeta de alguna forma en que quedara centrada para que el pistón golpeara directamente a la válvula y de esa forma liberara el gas para que pudiera disparar los balines. ¿Qué rayos es eso? La primera idea que se me ocurrió fue pues ocupar fuego para poder derretir el plástico, y cuando esté derretido agarro el cartucho de escopeta, lo pongo en donde está derretido y así darle la forma del cartucho. El único problema es que cuando intenté hacerlo me di cuenta de que el plástico era tan absurdamente malo que si intentaba derretir una parte en específico, todo el resto que estaba alrededor también se iba a deformar, arruinando completamente lo que sería la pistola. Así que mandé a la verga esta idea y se me ocurrió hacerlo con un Dremel o un cautín. El Dremel ya porque sería como desgastar un área, y el cautín porque ya sería como el tema de derretir pero de una forma más localizada. Lamentablemente me di cuenta de que al parecer su hoyo no es suficientemente grande ni tampoco el cuerpo en general como para poder meter el cartucho de escopeta. Pensé seriamente en mandar el proyecto al carajo, pero sé que a ustedes les gustaría mucho verme sufrir ocupando esta cosa. No. Bueno, sí. Así que voy a intentar un método un poco más ingeniero, ya que al parecer mi padre se equivocaba y la violencia no es la respuesta. Entonces procedí a agarrarle la punta a la pistola para poder cortársela, ya que esa parte no la vamos a ocupar porque se va a reemplazar con una impresión en 3D así bien mamalona que voy a diseñar para que esto encaje perfectamente. Y una vez creado todo procedí a imprimirlo y ver si funcionaba, y lamentablemente se imprimió como el orto porque al parecer la máquina tuvo un problema. No sé cuál era, solamente sé que lo empecé a agarrar a putazos y de un momento a otro empezó a funcionar correctamente. Al parecer mi padre no se equivocaba tanto. Una vez creadas todas las partes de la pistola, escopeta, no sé, cosa extraña que están viendo aquí, también decidí modificar los cartuchos de escopeta porque si bien los que ya tengo disparan 12 balines al mismo tiempo, tienen muy poca potencia y tienen muy poca distancia. Así que diseñé estas bellezas que están viendo en este momento, que en el cartucho anterior, el original, solamente le cabían 12 balines y salía con tan poca potencia porque el área era muy grande y no había suficiente presión dentro de esto para que saliera con fuerza. En cambio estos tienen 3 cañones internos que hace que tenga mucha más presión. Así que una vez todo listo de una vez por todas, solamente toca probarlo en partida. Voy a ocupar tanto los cartuchos normales como los que yo diseñé para ver si es que hay alguna diferencia muy notable. Así que ojalá que les guste el video que van a ver a continuación, porque sinceramente fue un dolor de cabeza y de huevos. Así que besos. Suscríbete. Amorcito, vamos. Igual tengo sueño. ¿Ah, qué dijiste? ¿Ansiedad? ¿Por qué? Mira, que te que disparé para que se te pase el dolor. ¿Te digo el miedo? ¡Puta, qué ofertón! Hola, Rey. ¡Ah, por fin viniste! Te estaba esperando el domingo pasado. Perdón, mucha chamba. Viene hoy día con esta super mega hiper Desert Eagle. Casi.
¿Puedo probarla contigo? A ver si funciona. A ver, veamos. Tendrá que ser con el botón entonces, a ver. A ver, deja probar entonces la otra munición. Es una mierda. Va a ser mejor le tiro la réplica así. Pero vaya, bebé. O le mando un tiro. Sí. Bueno. ¿Qué pasó? Vamos a probar. Esta cosa, esta chingada. Ahí funcionó. Esta cosa es una mierda. ¿Te dolió una? O esa sí pegó más fuerte. Ahí no apuntas, amor. No, ahí no. Lo ocupas. Vamos a ver si esta cosa sirve de algo. Yo te acompaño, amorcito, yo te protejo y tú disparas. ¿Te parece? Mira, dale. Confía. ¡Oh! Le diste. ¡Oh! Oye, no se bajó, que fue corriendo para allá. Uno que era medio redondito. No disparó. Amor, está ahí dentro, dale. Pero amor, dale. Está allá, dale. ¿Lo viste? Oh. Venga. Aquí está ya. Ahí. Sí, funcionó esta weá. Sí. Baja, baja, me rindo. Ay, sí. No, te disparé. Esta cosa no disparó, mejor dicho. Algo. Mira, si le doy a la mile, hoy día cocino yo. Cocinas. ¿Te llegó en la cabeza, amor? ¿Estás bien? Ya. Yo he bajado a 2 solamente, así que vamos bien. Vamos casi empate. No me sé disparar en la mano nomás. Te dispararon de allá mismito. ¿Qué es eso? Es una pistola de la feria de 1000 pesos modificada para que dispare con cartuchos de escopeta. ¡Noni! Uy. ¿Con esto? Baja. ¿Cómo? ¿Fue un rebote o qué fue eso? ¿Por qué no disparas nunca? A ver, en vez de hacerlo con el dedito, hagámoslo por acá. ¿Qué hace, mi amor? ¿Estás bien? Perfecto. ¿Ganamos? Sí. Muy bien. Oh, perdón, estaba de ese ladito ahí. Le di como 3 veces. ¿Sí? No te preocupes. Tiene que acostumbrar. ¡Ay, ya! Se ve súper así. ¿Y eso? ¿Qué es esta verga? ¿Dispara? Sí. ¿Qué dispara? ¿Un cartucho de escopeta? Estos cartuchos llegan como de aquí. Explota. Ya no. Casi nunca funciona. O malísimo, mejor. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Ay, boludo. No, ¿por qué no funcionó? Guten Morgen. Hoy se salió con fuerza. Hoy casi nunca funciona esta cosa. 2 veces, en la cara y ganaste. Oye, funcionó súper bien ahora. El truco es tenerlo a él apuntando. Ajá. Quiero ver cómo funciona con este shell que no lo he probado todavía. Este. A ver, deja de hacerlo con el sujeto de prueba que con él sí o sí funciona. A ver, veamos. Ya. Oh, weón.
no peleen, idiotas. Evita escudo. Uy. No, tranquilo, no me mataste, me impactaste en el escudo. Ajá. Fue de mierda. Al final el gatillo de esta forma no le funciona. Ya no engancha. Ah, ahora enganchó. Oh. ¿Me puedes disparar? ¿Sí? Si es que funciona, veamos. Ah. Segundo intento. Ah. Veamos si lo presiono con el dedo. Ahí sí. No funciona si lo hago así. El resorte es muy débil. Tiene que ser así como con el dedo. Si pintaras esto un poquito más oscuro y como un poquito más de moho, lo puedes ocupar para camuflarte con esto. Como así como un escudo shinobi, así te lo pones enfrente, ¡pum! No existo. Magic. Hello there. Ay, uno derechito por acá. Yo no puedo porque esta cosa no tiene distancia. De hecho, tú, ven para acá, venga mi rey, corre. Asómate por acá, o por allá, y apunta por la puerta de ahí, y lo voy a ver. ¿Lo viste? Uy, sí, sí. No, te cubro, venga. Aleja eso. ¿Qué tanta dispersión tiene esta cosa? Ahora que lo pienso podría bajar. ¿Qué tan... Mucha, weón. Te lo digo por la cara. Pero no te escuché que. Ah, te llevo uno. Eso no odio en el plástico. Hay que ver si le llega a harta gente de una. Si apunto aquí en medio. Pero esta cosa no duele, weón. A ver ahí, a ver a cuánto les llega. Creo que le llegó a... Ahí yo tres. ¡Ah! No voy a hacer mi chaleco. Contact. Sí. Bueno, vale. Hay gente acá. Gente ya. Muere en todas partes. Me traicioné la pistola, pero me salvó la chita. Sí. Yo solamente rezo porque esta cosa funcione. ¿Estás muerto o no? Oye, el camión está relajado que no te quise disparar. Oh, lo vi y fue como... ¡Ah! ¿Por qué no dispara? Yo lo vi caminar tan relajado y billete para debajo. Oye, también lo vi así como... A mí me vale verga. Why you are trading me? No sé cómo se traición. Me traicionaste. Vamos a cambiar el shell por si acaso. Oh. ¡No, fallé! Tampoco se me le lanzó esta cosa en todo caso. ¿Por qué no dispara esta cosa? Bueno, de nuevo no quiso disparar. Mi rey me la cuida. Tengo uno acá adentro. Ah, hay uno acá. Aquí. Lo voy a ver. Está diagonal a ti. ¡Que alguien me ayude! ¡Hala! ¡Equipo! Tenía uno allá por si acaso, en la esquinita. Pero no puedo hacer nada porque pues... tengo un hacha. Hay uno en la casa central. ¡Ya me bajaron! ¡Ah! Definitivamente me falta la armadura en la parte de atrás. ¡Ah! Mi poto. ¡Ah! ¡Baja! ¡Oh! I'm fine. I'm fine. ¡Ah!
Ah. Eso no explotó. Bueno, ¿no quiere disparar? No. ¿No? ¿Por qué a ti sí? ¡Ah! Pues, ¿por qué a ti te funciona y al resto no? ¿Por qué dispara? ¿Por qué me haces esto? Oh, interesante. Eso explica muchas cosas. Ay, maldición. No lo sintió. ¿No lo vi? Baja. ¿Por qué mi hacha? No es que la quiero. Sí, un chaleco. Baja. Toro, toro. Torororo, toro. Toro. Te escuché correr por ello. ¿Cuántos tiros me quedan? No sé. Me quedan 3 tiros y mi hacha. Corra, confía en su juventud. ¿Te curo? Aprovecha. Yo no puedo salvarme, pero tú sí. Rey, te pegó en el chaleco. Lo persiguiste como una rata. Quería la kill. El LOL me enseñó a buscar la kill. Bueno, oficialmente no la quería lanzar ahí, pero bueno. Hola, me rindo. Hay muchos, ya me vieron. Me rindo, no me escribí bien. ¡Eres un cobarde! Hay uno aquí, mira, está asomando ese mismo. Ese era. ¡Ya me di cuenta! Buena. Igual estaría por el cuchillo. Bueno, le voy a... mira, hay uno. Pelea de cuchillos. Espérate, no lo mates, no lo mates. Esperen, no maten a este amarillo. Esperen, no nos maten. Esperen. Una pelea honorable. Choque de... Bueno, termino al intentar sacar mi pistola de ahí. Como que se le cayó la munición y la hice así para el aire y pues, entró ahí. ¿La ven? Bueno. No importa. Buena. Ahí está. Gracias, mi rey. De nada, mi rey.